nuevamente con ustedes, ¿verdad? Hoy ya estamos 17 de junio, amados hermanos, con frío, pero gozosos, amados hermanos, de estar acá junto a ustedes, amados hermanos, sabiendo que el Señor, ¿verdad?, está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros y nos está dando conocimiento, nos está dando sabiduría, revelación de su palabra. Cada día, oh Dios, es bueno. El Señor es bueno y renueva su misericordia para contigo, para conmigo, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros comamos de ese pan, ¿verdad?, que bajó del cielo, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, amados hermanos, y nosotros debemos escudriñar la palabra. Cuando escudriñamos la palabra, hermanos, se nos abre el entendimiento a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Qué lindo, hermanos, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo está enviado a la tierra por nuestro Padre Celestial para convencernos de pecado, para llevarnos a la justicia de Dios, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús. Entonces es tan importante, amados hermanos, el escudriñar las Escrituras, amados hermanos, porque en ellas tenemos la vida eterna. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Quiere decir que por más que el Señor nos mandaba a escudriñar, a leer la palabra, a consagrarse a Él, hermanos, el pueblo vivía a su manera. El pueblo lo menos que hacía era obedecer a Dios. Pero hoy, 2026, amados hermanos, pasa lo mismo. Que Dios tenga misericordia de mí, que Dios tenga misericordia de ustedes, amados hermanos, porque esto es debido a muerte, ¿verdad?, para nuestra alma, amados hermanos. Dios nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad?, con amor, el conocimiento, la sabiduría, la revelación, pero somos nosotros que no queremos dedicarle tiempo a nuestra salvación, que es Jesús. La salvación es Jesús, ¿verdad? Pero tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo, porque decir, tenemos un Salvador, Jesús nos salvó en la cruz de Calvario, y no conocerlo, no entenderlo, hermano, por eso la palabra dice, ¿verdad?, cuando Él venga, yo no los conozco, hacedores de maldad, no han hecho la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Nos dejó el manual de vida. Y nosotros tenemos que caminar por este manual de vida, ¿verdad? Y este manual nos lleva a la vida eterna. Y nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo. Que Dios está pidiendo de ti y de mí que escudriñemos las Escrituras, que nos metamos en lo profundo, en clamor, en gemir. Señor, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento. Señor, yo no quiero caer sin falta de conocimiento. Yo quiero tu conocimiento. Tu conocimiento me afirma, me fortalece. El pueblo de Dios, hermano, teniendo todo, hermano, perdió la salvación. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Una gran parte del pueblo de Israel lo aceptó, claro que sí, pero no fue la mayoría. Cuando estaban esperando el Mesías y todo estaba escrito, hermano, todo estaba escrito. ¿Cómo iba a venir el Mesías? Ayer puse, hermano, un hermano mesiánico, lo puse en el Facebook, un hermano mayor, hermano, y él contaba cómo fue criado, pero cuando empezó a leer y a profundizar en la palabra en el Antiguo Testamento, entendió que Jesús era el Mesías, un hombre mayor de edad, hermano, porque la palabra te lleva a reconocer, ¿verdad?, la muerte y crucifixión de Jesús, amados hermanos, en el Antiguo Testamento. Pero la falta
de consagración, la falta de búsqueda a través de la palabra, ellos despreciaron al Mesías hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia a muchos de ellos le hace ver, le hace entender que Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Búsquenlo allí en el Facebook que lo puse ayer, amados hermanos, es cortito, pero una profundidad tremenda lo que habla este hombre, ¿verdad? Así que, hermanos, debemos escudriñar la palabra, debemos de entender la palabra. Hoy vamos a hablar sobre la puerta oriental. Hermanos, no sé, el material que hay es impresionante, que hoy vamos a dar algo muy poquitito. Tal vez mañana sigamos en la puerta oriental. No sé lo que Dios quiera hacer conmigo mañana. Pero yo les digo que no llegamos ni a una cuarta parte del estudio. Hoy, no sé, será un 10%, un 5% del estudio lo que yo voy a dar de la profundidad de esta puerta, hermano. Es tremendo, es tremendo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que juntos podamos crecer con la revelación del Espíritu Santo. Lo importante es la revelación del Espíritu Santo, no conocimientos humanos, sino la revelación del Espíritu Santo. Por eso tenemos que clamar, gemir, llorar, Señor, dame conocimiento, dame sabiduría. Es un trato, como hablábamos ayer o anteayer, es un trato personal de Dios contigo, amada hermana y amado hermano. Ustedes pueden escucharme a mí, bárbaro, bien, gloria a Dios. Pero más de allá que me estén escuchando y escuchen a sus pastores, ¿verdad? Que hay que ser obediente a los pastores, porque eso nos da la victoria, hermano, la obediencia. También yo tengo que buscar a Dios, personalmente. Dios nos usa a nosotros los pastores para guiarlos, pero ustedes tienen que tomar esa leche, ¿verdad? No adulterada. ¿Y cómo no se adultera la leche cuando ayunás, orás y le pedís a Dios, Señor, revélame tu palabra, quítame el velo, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, prepara mi corazón al entendimiento, ¿verdad? Allí, hermano, en el libro de Hechos 16, había una mujer, adoraba a Dios, dice, ¿verdad? Lidia vendía trabajo con púrpura y todo así, una mujer de Dios. Y estaba Pablo allí, y ella estaba atenta. Pero el Señor tuvo que venir a abrirle los oídos, sin embargo estaba atenta. Y le preparó el corazón para oír la palabra. Esto es un mundo espiritual. Y tú y yo tenemos que ser preparados por el Espíritu Santo para escuchar la palabra, amados hermanos. Por eso tiene que haber un tiempo de consagración a Dios. ¿Me explico lo que quiero decir, hermano? ¿Por qué hay tantos vientos de doctrina? Hermano, un ejemplo. Pastores que no están casados quieren enseñar a las personas que están casadas hace 40 años cómo se vive en un matrimonio si no están casados, ¿verdad? Por eso muchos tienen un conocimiento mínimo de la palabra, ¿verdad? Y quieren enseñar a otros, y ahí es cuando se hace toda esta telaraña que estamos viendo, ¿verdad? De falta de conocimiento. Entonces fulano dijo esto, y un profeta se levanta para allá, y un profeta se levanta para allá. Miren, si hemos escuchado a los profetas que se han levantado, ya estamos en junio, el mundo tenía que estar partido en dos. Porque salen con cada cosa, hermano, con cada cosa, ¿verdad? Y la gente lo sigue. Pero nunca sucede nada. ¿Por qué? Porque no están levantados por Dios. De su imaginación, ¿verdad? Traen profecía. Hay un muchacho que yo lo escuché un par de veces y el Espíritu Santo me lo rechazaba. Hermano querido, él toma de lo que hablan los científicos, ¿verdad? De las plaquetas de la Tierra, y ahí él ya se hace un panorama trayendo profecías, ¿verdad?, que no son bíblicas. Por eso tenemos que tener conocimiento. Tenemos que tener que la llenura del Espíritu Santo en nosotros nos dé, ¿verdad?, el conocimiento de aquellas personas que están hablando, si son de Él, o es la carne,
o es Satanás hablando. Dios tiene que darnos discernimiento, hermano, tanto a ti como a mí. Es un momento de engaño. Es un momento tan horrible, hermanos, tan horrible. También puse en el Facebook ayer, hermano, que la ciencia llegó a un punto que se cree Dios. Que se cree Dios, amados hermanos. Usted va con su esposo o con su esposa a estos médicos y ellos, amados hermanos, para que ustedes tengan un hijo, ellos toman de su ADN, ¿verdad? Y toman una cantidad de ADN, ¿verdad? Tanto de la mujer como el hombre. Entonces, hermanos, quieren un hijo que sea rubio, que tenga ojos celestes, que tenga un cuerpo, ¿verdad? Como Sansón. Y ellos programan todo. Y ahí nace esa criatura. Estamos en un momento horrible donde la ciencia, ¿verdad?, quiere tomar el lugar de Dios. Jamás lo va a tomar. Jamás lo va a tomar. Así como Dios dice, ¿verdad?, que pondrán entre las estrellas su nido, pero de ahí los derribaré. Y nunca pudieron pasar de la luna, porque el nido entre las estrellas es la luna. Y la profecía dice que de ahí los derribaré. Y nunca pudieron hacer esa torre Babel y gobernar el mundo desde la luna. Amados hermanos, la profecía está. Ahora quieren hacer como que son dioses, hermano. Hacer un hijo a la manera que vos le pida y la mamá le pida. Estamos en el tiempo final. Mírenlo, yo lo puse, amados hermanos. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y esta puerta del oriental, amados hermanos, tiene un trasfondo maravilloso. Yo saqué un poquitito nada más para darle a ustedes. Dice así, vamos a orar primero. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret, estamos en tu presencia divina, Dios, pidiéndote conocimiento, sabiduría, revelación de tu palabra, que tú nos abras el corazón al entendimiento, que nos quites todo velo, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, como dice tu palabra, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, úsanos, úsanos. No dejamos reconocer que somos barro, que no somos nada sin ti, oh Dios. Pero toma mi corazón, toma mi boca y háblanos a todos y que todos podamos salir edificados, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por tu Santo Espíritu. Amén y amén. Esta puerta, hermano, la encontramos allí en Nehemías 3:29. Nehemías 3:29. Dice así: después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semanías, hijo de Zacarías, guarda de la puerta. Esta es otra puerta que no necesitó repararla el Señor, ¿verdad? Porque es una puerta, hermanos, que representa, ¿verdad?, a nuestro Dios. Esta puerta representa a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es impresionante. Impresionante cómo esta puerta oriental representa al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mañana tal vez sigamos y vamos a darle el entendimiento a todos ustedes cómo se llamaban aquellos que restauraron la puerta. O sea, restauraron todo ese lugar, ¿verdad? Amados hermanos, y esta puerta no fue restaurada, porque acá no me dice que fue restaurada, porque representa la justicia, amados hermanos. Y la justicia de Dios no precisa ser reparada, ¿verdad? Porque Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Hemos encontrado varias puertas que no necesitan ser reparadas. Ahora necesitan ser reparadas en nosotros. En nosotros. Por eso tiene un significado espiritual maravilloso cada puerta, hermano. Hay puertas que sí fueron reparadas,
pero otras que no, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que reparar cada una de esas puertas para hacer la voluntad de Dios. Nosotros, hermano, en nuestra alma, ¿verdad? Tenemos puertas. Y bueno, al nosotros estar muertos en delitos y en pecado, y al haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esta puerta representa en nosotros, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que repararla, tanto tú como yo. Dice así: después de ello restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semanías, hijo de Secanías, guarda de la puerta. Guarda de la puerta, no dice que restauró la puerta, ¿verdad? Restauraron los muros, ¿verdad? Pero el que está allí era el guarda de la puerta. Vamos a leer, y a que ustedes entiendan, dice, la puerta oriental. Esta puerta oriental tiene un gran significado, está al este, por donde sale el sol. Y los hebreos oraban arrodillados en las mañanas, mirando al oriente, mirando para donde estaba esa puerta, ¿verdad? Esa puerta al oriente era el este, por donde salía el sol, amados hermanos. Dice, cuando los hebreos salían hacia otros países, se orientaban por el oriente, o sea, el este. Ellos lo tomaban como brújula, ¿verdad? Como una guía para sus vidas y dónde estaba Jerusalén, ¿verdad? Entonces ellos miraban, allá sale el sol, bueno, para ese lado apunta la puerta, y ellos estando en otros países, ¿verdad?, se orientaban para orar, buscar de Dios hacia el este, hacia el oriente. Entonces esta puerta tiene un significado tremendo, amados hermanos, ¿verdad? Porque hoy, hermanos queridos, ellos no eran templo de Dios. Pero hoy, a través de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo está dentro nuestro a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy nos podemos arrodillar al norte, al sur, al este y al oeste, ¿sí? Hermanos queridos, porque somos templo de Dios. Pero antes ellos no eran templo de Dios, ¿verdad? Y ellos tenían, amados hermanos, el sol como el sol de justicia, ¿verdad?, que habla la Biblia, y vamos a ir a un versículo bíblico. Ellos tomaban, hermanos, como referencia, como guía, ¿sí?, la puerta oriental. Hoy nosotros, amados hermanos, ¿sí?, esa puerta oriental representa el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía, el que nos convence de pecado, el que nos enseña, hermanos queridos, es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ellos lo tomaban como brújula en aquel tiempo, ¿verdad? El oriente, que significa para nosotros hoy, ¿verdad?, la guía del Espíritu Santo de Dios. Y el sol representa a Jesucristo, amados hermanos, porque la Biblia habla del sol de justicia, ¿verdad? No que ellos adoraran al sol. No, ellos no eran adoradores del sol, sino que sabían que la palabra decía, ¿verdad?, que nuestro Dios era el sol de justicia. No se confundan adorar al sol como hacen los masones, que ellos tomaban referencias bíblicas, no adorando al sol, sino para arrodillarse, ¿verdad?, delante del Padre Celestial. Porque muchos pueden decir, no, pero, pará, Julio, estás equivocado. No. Ellos no adoraban al sol, ¿verdad?, como Tamuz y otros más. No. Ellos no adoraban al sol. Ellos se arrodillaban, ¿verdad?, para el oriente, donde Dios le había hablado que tenían que arrodillarse. Y ponían al sol, porque el sol era el sol de justicia, que ahora vamos a ir. Dice, cuando los hebreos salían hacia otros países, se orientaban por el oriente, o sea, el este, para orar, porque para ellos el sol representa la justicia de Dios.
Para ellos representaba la justicia de Dios. Y vamos a ir, amados hermanos, a un versículo bíblico donde la palabra de Dios nos habla, allí en Malaquías 4.2, Malaquías 4.2, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. A vosotros que tenéis mi nombre, nacerá el sol. Hay una canción preciosa, ¿verdad? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, temor reverente, ¿verdad? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, ¿verdad? Ese sol de justicia era lo que ellos esperaban, el Mesías, amados hermanos. Sin embargo, oraban hacia el este, a la puerta oriental, oraban y no escudriñaban. Cuando llegó el Mesías, hermanos queridos, lo rechazaron, ¿verdad? Por no tener conocimiento. Y hoy a nosotros nos puede pasar lo mismo. Cristo viene y por falta de conocimiento, falta de sabiduría, podemos perder la salvación, amados hermanos, ¿verdad? Porque se salieron de nosotros, pero no son nuestros. Y en los últimos días se amontonarán escuchando doctrinas de demonios que engañarán aún a mis escogidos. Entonces, tú y yo tenemos que estar empapados en la palabra, amados hermanos. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. ¡Qué tremendo! El sol de justicia es nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Hermanos queridos, ellos esperaban el Mesías. Cuando vino el Mesías, no tenían conocimiento y lo despreciaron. Hasta el día de hoy, hermanos, la mayoría del pueblo hebreo no reconoce a Jesús como su Salvador. Entonces, hermanos, ahí vimos en Malaquías, ¿verdad?, cuál iba a ser el sol de la justicia para ellos y para nosotros los gentiles, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo sé que de repente uno va a la playa y ve la caída del sol, que es muy hermoso, ¿verdad? Es maravilloso, pero no vamos a adorar el sol. No, nosotros no estamos para adorar el sol, nosotros estamos para adorar a Jesucristo. Amén. Dice, representaba la justicia, Malaquías 4.2, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la luz que alumbra en el medio de las tinieblas. Amados hermanos, vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Juan 8, amados hermanos, donde nuestro Señor Jesús nos habla muy claro, ¿verdad?, que Él es la luz, que es el sol de justicia. Juan 8:12. Dice así: Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, amados hermanos, ¿verdad? Y los judíos, los israelitas, los hebreos, ¿verdad?, esa puerta del oriente que daba al este, hermanos, ellos se arrodillaban de donde salía el sol, ¿sí? Entonces, el sol, ¿verdad?, que ellos se arrodillaban, ellos no adoraban, vuelvo a repetir, porque alguno puede decir: no, los judíos no adoraron al sol, ¿sí? Pero miraban hacia el este donde salía el sol, que ellos esperaban al Mesías, que era la luz del mundo. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida, amados hermanos. Entonces, ¿qué hacían los israelitas? ¿Qué hacían los judíos, amados hermanos? Ellos oraban. Ellos buscaban, porque Dios le había prometido el Mesías. Y ellos oraban, ellos buscaban, hermanos queridos, fervientemente orando, y estaban en otros países y se arrodillaban a orar. Pero no tuvieron conocimiento bíblico, no tuvieron conocimiento de la palabra que Dios le había dejado a través de los profetas. Ellos mismos, cuando se levantaba un profeta, lo mataban, ¿verdad? Hasta que Dios le manda al Hijo, y también se lo mataron. Estaban ciegos, amados hermanos. Sin embargo, oraban, ¿verdad?, por ese sol de justicia que representaba al Mesías. Pero cuando vino, lo rechazaron. Hoy, en los 5 continentes, hermanos, lo menos que se enseña es la venida de Cristo y que estemos preparados para esta venida, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces es un tiempo de preparación, es un tiempo de buscar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, que nos enseñe, que nos abra el corazón, que nos quite el velo. Vuelvo a repetir para que quede claro, amados hermanos. Dice, Jesús es la justicia. Vamos a ir a Romanos, amados hermanos. Romanos 8. No, Romanos 3, perdón. Romanos 3, 22 al 26. Miren lo que dice. Vamos rápido, si no yo me entrevero. Romanos 3, 22. Vamos a leer del 21. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificaba por la ley y por los profetas, ¿verdad? Se testificaba, ¿verdad?, de la justicia de Dios, que venía el Mesías, se testificaba a través de la ley y a través de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ellos se arrodillaban esperando al Mesías, la justicia de Dios. ¿Sí? Pero la justicia vino y ellos, por falta de conocimiento, la rechazaron. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, nuestra salvación en la cruz del Calvario, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿verdad? La justicia de Dios, hermano, perdonó todos nuestros pecados cuando yo me arrepiento. Ahora, ¿quién me hizo arrepentir? El Espíritu Santo. Trabajó con mi vida, trabajó con tu vida, ¿verdad? Y trajo, amados hermanos, el arrepentimiento para que nosotros aceptáramos a Jesús, ¿verdad?, que es nuestra justicia, para darnos la salvación. Entonces, hermano, esta puerta del oriental tiene un significado tremendo, amados hermanos, en el cual esta puerta la tenemos que restaurar. Y esta puerta se restaura con oración, con ayuno, con clamor, hermanos queridos, con obediencia, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios,
que tenemos que congregarnos. Congregarnos. Hermano, ahí en hebreo lo habla muy claro, como algunos tienen por costumbre. En esta apostasía que estamos viviendo, ¿verdad? Lo dije ayer, la Biblia nos enseña que tenemos que estar juntos y en armonía, porque allí Dios derrama de su aceite, derrama de su Espíritu Santo, juntos y en armonía, amados hermanos. Ahora, cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pero hoy, hermanos, el diablo ha hecho que las personas sean autosuficientes, que no precisen del pastor, que no precisen del hermano, y no precisa congregarse. Todo eso es antibíblico. Por eso esta puerta del oriente, mucho pueblo de Dios, tenemos que restaurarla, porque no queremos comunión con los hermanos, porque siempre estamos buscando defectos a un hermano, a otro hermano, para quedarme en mi casa o cambiar de iglesia, ¿verdad? Y no ser moldeado por el Espíritu Santo. Entonces, esta puerta oriental, hermano, nos lleva a la justicia de Dios. Ellos arrodillados oraban hacia el este donde salía el sol, ¿verdad? Esperando, hermano, la justicia de Dios que era el Mesías. Pero sin embargo, cuando vino el Mesías, ellos estaban todos dispersos. Fueron pocos los que aceptaron al Mesías como su Salvador. Hoy que viene el arrebatamiento, el diablo está jugando de la misma manera. Amados hermanos, nos enojamos por cualquier cosa. Hermanos, cuando tenemos que perdonarnos, Dios está tratando con cada vida, está tratando con cada corazón de perdonarnos y tener la mirada solamente en Cristo. Pero hoy no me gusta una cosa y me voy. No me gusta otra cosa y me voy. Hermanos, no nos dejamos moldear por el Espíritu Santo. He de crecer, echar raíces donde Dios te puso. Es como una planta, hermano. Una planta, vos la sacás hoy, ¿verdad? Crecida, la pones en una maceta, y a la semana o al mes la sacás y la pones en otra maceta, y luego la sacás y la pones en otra maceta. ¿Cómo se cría esa planta? Ya la planta no va a ser la misma que mantenerse en el lugar donde Dios la puso. Entonces, hermano, esta puerta del oriental es tan maravillosa que no alcanza, mire, hermano. Es una puerta para hablar un mes entero. Yo estoy trayendo un pedacito ahí porque no me da el tiempo. Entonces, hermano, acuérdense que Malaquías 4:2 nos habla que saldrá el sol de justicia, ¿verdad? Y ese sol de justicia es nuestro Señor Jesús, hermano. Entonces, acá en Romanos, ya lo leímos, sí, Romanos 3:22, que estoy acá, hablamos de la justicia de Dios. 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. Jamás jamás Jesucristo, ¿verdad? No caminó, sino fue por la ley y por lo que decían los profetas. Todo lo que caminó Jesús en la tierra fue obedeciendo la palabra de Dios, amados hermanos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecamos, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de todos nosotros. O sea que ellos esperaban, oraban hacia el este, oraban a esa puerta oriental que los guiaba
a la salida del sol esperando un Mesías. No eran adoradores del sol, vuelvo a repetir, son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero ellos esperaban del este la venida del Mesías, amados hermanos. Esta puerta oriental representa al Espíritu Santo. Qué maravilloso, hermano. Esta puerta oriental representa al Espíritu Santo, que es el que nos guía a nuestro Señor Jesucristo. Esa puerta a ellos los guiaba, hermanos, a buscar a Dios en oración, en clamor, y los guiaba, ¿verdad? También cuando salían de los países, salían del país de ellos, de Israel, ellos iban a varios países, ellos sabían dónde salía el sol y ahí se arrodillaban, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios, hacia el este, ¿verdad? Por eso nosotros hoy no necesitamos orar hacia el este, ni al norte, ni al sur, ni al oeste, porque hoy, al haber sido arrepentidos por el Espíritu Santo en nuestros corazones y haber aceptado a Cristo, hoy somos templo de Dios. Hoy nosotros nos arrodillamos en cualquier lugar, ¿verdad? Y sabemos que Dios está allí, hermanos. Hoy no precisamos nosotros un Mesías, ya lo tenemos dentro de nuestras vidas, ya tenemos nuestro Salvador. Pero sí necesitamos, hermanos queridos, la guía del Espíritu Santo. Por eso, hermano, esta puerta tiene que ser restaurada en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos guiamos por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y no pedimos a Dios que nos guíe, amados hermanos? Por eso esta puerta en nosotros tiene que ser restaurada. Cristo ya está dentro, pero obedecemos la voz de Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Esta puerta del oriente tiene que ser restaurada en nosotros. Esa puerta no necesitó ser restaurada, pero nosotros sí, porque todavía dependemos de nuestra fuerza, dependemos de nuestro conocimiento y vamos dejando a Dios de lado cuando nosotros tenemos un rey y tenemos que obedecer a ese rey que nos compró con su propia sangre en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender esto. Esta puerta oriental representa al Espíritu Santo, que es el que nos guía a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a ir a San Juan, o sea, Juan 16. Juan 16:8. Hermanos queridos, ellos, a ver si me pueden entender, los israelitas usaban el este como una brújula para ser guiados cuando ellos iban a volver, ¿verdad? Y cuando salían para orar, hermanos, ellos usaban el este, la salida del sol, como que fuera una brújula. ¿Me explico? Y hoy nuestra brújula es el Espíritu Santo. Hoy es el que nos guía, el que nos enseña, amados hermanos. Por eso muchos de nosotros tenemos que restaurar esta puerta. Allí en 16:8 dice así, está hablando nuestro Señor Jesús. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. ¿Quién es el que nos hizo entregar a Cristo, que nos convenció de pecado? El Espíritu Santo. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, el Espíritu Santo es el que nos guía a través de la palabra, es el que nos guía, hermanos queridos, y es algo necesario para nuestra salvación, hermanos, porque Dios nos puede decir, yo no los conozco, pero Señor, hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos, hemos hecho esto, hemos hecho aquello otro. Y el Señor dirá, yo no los conozco, hacedores de maldad, no han hecho la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál era la voluntad de mi Padre?
que mis ovejitas oigan mi voz y me sigan. ¿Y cuál es la voz para seguir? La voz del Espíritu Santo. Porque Jesús y el Espíritu Santo son uno. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que gemir. Padre, ayúdame a vivir dependiendo de tu Santo Espíritu y de tu santa palabra. Señor, esta puerta yo la tengo quemada, esta puerta la tengo rota. Señor, pila veces yo hago las cosas sin consultar contigo. Señor, y he aprendido que yo todo lo que tengo que hacer tengo que consultar contigo. La palabra de Dios dice en la oración, y lo dice Jesús, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Ahora, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo tenemos esa puerta del oriente, la puerta del este? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos consultando a Dios? El Hijo de Dios, hermano, el Hijo de Dios, va a salir a hacer las compras. Padre, si me permites, me hace falta esto, esto y esto. Señor, guárdame, cuídame, protégeme. Y si tú quieres, esto que necesito, lo traigo. Pero guíame, Señor. Cambia tanto cuando vas a un supermercado o vas a una feria. Hermanos, cambia todo cuando vos consultás a Dios y le haces ver que tenés la necesidad de eso. Él ya lo sabe. Hermano, y de repente salís y pasaste por una vidriera, viste una ropa o viste algo, hermano, y decís que está cara. Pero seguís caminando en la misma ropa, Dios te la presenta muchísima más barata, ¿verdad? Estás poniendo un ejemplo, le estoy dando, ¿verdad? ¿Cómo debemos de vivir, hermano? Vas a hacer la comida. Señor, ayúdame a hacer la comida. Señor, ¿qué hago de comer? Y ayúdame. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Pero Tomasino, no voy a estar consultando a todo a Dios. Sí, todo tenemos que consultar a Dios. Todo, amados hermanos. Aún lo más mínimo, amados hermanos, tenemos que consultar con Dios. Por eso, hermanos, esta puerta, muchos de nosotros tenemos que restaurarla, porque muchos de nosotros hacemos las cosas porque tenemos dinero, porque tenemos la confianza que conocemos el mundo, porque hemos vivido en el mundo, y nos apartamos de hacer la voluntad de Dios. Así que Juan 16:8 nos habla muy claro, y cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Hermano, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo en todo lo que hizo. Pero vamos a tomar un mensaje acá en Mateo, amados hermanos, y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús, hermano, fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y cuenta aquí que fue guiado, pero en todo fue guiado, porque él, hermano, también, cuando oraba en el Monte de los Olivos, él también oraba hacia el este, sabiendo que él era el Mesías, ¿verdad? Siempre fue guiado en todo. Todo lo que hizo está escrito en el Antiguo Testamento, a través de la ley, a través de los salmos y los profetas. Él no hizo nada que no tuviera escrito. Aún cuando él entra al templo, ¿verdad? Y encontró a los cambistas, él fue, agarró un látigo, lo sacó a latigazo, limpia todo, tiró las mesas, tiró todo, pero estaba escrito en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a hacer eso, amados hermanos. Él caminó por la palabra guiado por el Espíritu Santo, porque él fue 100% hombre cuando caminó en la tierra, siendo 100% Dios. Entonces él como hombre necesitaba la oración, el clamor, el ayuno, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y sin embargo era hijo de Dios, cuanto más nosotros, hermano. Acá en Mateo 4 nos da una enseñanza preciosa cuando Jesús fue tentado por Satanás.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Fue Satanás que lo llevó al desierto? No. Jesús tenía que ser tentado en todo, al igual que tú y que yo. El mismo Espíritu Santo nos lleva al desierto. Y muchos de nosotros, cuando estamos en el desierto, reprendemos al diablo. Y es un desierto para nosotros adquirir conocimiento y hacer la voluntad de Dios, y Dios observándote si estás viviendo conforme a la palabra. No fue Satanás que lo llevó al desierto, fue el Espíritu Santo. Entonces muchas veces nos pasan cosas y le echamos la culpa al diablo, y le echamos la culpa a fulano, y le echamos la culpa a mengano. Y es Dios que quiere tratar con nuestras vidas, hermano, es Dios. El Espíritu Santo, hermano, llevó a Jesús para que el diablo lo tentara. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentados por el diablo. Porque Dios no puede tentar a nadie, pero sí que te lleva. ¿Para qué? Para que tengas conocimiento, para que entiendas contra quién estás peleando, ¿verdad? Y también para que nuestro Padre Celestial se goce cuando estás pasando miles de problemas, estás pasando en ese desierto llevado por el Espíritu Santo, y vos te gozás. Gozaos cuando andéis en diversas pruebas, porque los mismos padecimientos van pasando todos los hermanos en todo el mundo, para que luego Dios nos establezca, nos afirme y fortalezca, como dice así en Pedro, amados hermanos. Entonces muchas veces estamos en el desierto y nos agarramos con el pastor, nos agarramos con el compañero de trabajo, nos agarramos con mamá, nos agarramos con papá. Ay, hermano, pero es Dios que te llevó al desierto para que vos crecieras. Entonces, hermano, esta puerta simboliza también el Espíritu Santo guiándonos a nosotros, amados hermanos, a la justicia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, Mateo 4:1. El Espíritu Santo nos da la convicción de pecado para que nos volvamos a Dios. Eso recién lo hablamos, ¿verdad? ¿Quién me convenció a mí que yo era una basura, un asco? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hizo arrepentir y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Sin la puerta oriental, el creyente pierde la dirección. ¡Qué tremendo! Cuando no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando no queremos, amados hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo, a mí nadie me cambia. Dios así me aceptó y así yo voy a quedar porque Él me llamó así, de esa manera. Hermano, te llama para cambiarte, te llama para llevarte al desierto, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Sin la puerta oriental, el creyente pierde la dirección. Sin la guía del Espíritu Santo, pierde la visión. ¿Saben cuántos creyentes hay sin visión? Cantidad de creyentes en los 5 continentes, amados hermanos, pierden la visión. El Espíritu Santo es el que te da la visión, amados hermanos. ¿Y por qué estás en la tierra? Qué tremendo, hermano. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Vamos a Colosenses, que nos manda el Señor acá en Colosenses. Es precioso este pasaje, lo he predicado una cantidad de veces, ¿verdad? Colosenses 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poné la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Tú fuiste llamado por Dios con un propósito divino, hermanos queridos,
Y Él te quiere dar todo el conocimiento, toda la sabiduría, pero tú tienes que buscar las cosas de arriba y no la de la tierra. ¿Sabes las veces que me dicen, pero Tomasino, estamos en la tierra? Sí, pero yo no soy de la tierra. Soy embajador de Cristo Jesús, del reino de los cielos. Y la hermana Alicia, que veo hasta allí, y Tino, y todo, veo dos nada más en este momento, pero vi que había muchos más. Amados hermanos, todos somos embajadores de Cristo. Ahora, ¿dónde tenemos que poner nuestros ojos? En el autor y consumador de la vida, hermano. Y acá es clarito lo que dice, si pues habéis resucitado, muchos no han resucitado. Por eso dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, amados hermanos. Entonces, esa puerta iba directo a la salida del sol, hermano, ¿verdad? Y ellos ponían sus ojos, ¿verdad?, en el que iba a venir del este, amados hermanos, ¿verdad?, buscando la presencia de Dios, hermano. Pero cuando vino, no lo conocieron. Le faltó conocimiento y le faltó sabiduría, como nos puede faltar a muchos nosotros, que estamos en el tiempo final, en un tiempo donde ya se firmó un tratado, acaba de firmarse un tratado, amados hermanos, trayendo la paz, ¿verdad? Y tal vez sea este el tratado, tal vez sea otro el tratado, pero la iglesia se va antes que el gobierne el anticristo, porque la iglesia será arrebatada, el Espíritu Santo se va con la iglesia y el dominio total va a ser de Satanás a través de este hombre, del anticristo. Pero ¿quién detiene hoy al anticristo? La iglesia, el Espíritu Santo. Entonces, hermano, estamos viendo todo cómo se está cumpliendo las profecías y rápidamente, ¿verdad? Entren en mi Facebook y miren cómo ya están proyectando a ser hijos, ¿verdad?, de papá y mamá, recién lo dije, quieren los hijos con ojos verdes, y lo quieren con un cuerpo grande, y allí, hermanos, toman el ADN para formar esos hijos, haciéndose pasar por Dios. Estamos en el momento final. Es abominación a Dios, amados hermanos. Miren, entren y van a ver en el Facebook. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Esta puerta debe ser restaurada en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, con oración, con ayuno, escudriñando las Escrituras y congregándonos. El congregarse es un mandamiento, hermano. Es un mandamiento. Es una orden que le agrada a Dios en los hijos de obediencia, hermano. Por eso, mi pastor Laciú, cada vez que comenzaba, ¿verdad?, la convención, siempre arrancaba con lo mismo. Y a mí me quedó tan grabado, hermano, los años que tuvimos con él, hermano, Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí donde Dios derrama su aceite, ¿verdad?, sobre Aarón, sobre la barba, sobre las vestiduras. Y allí derrama Dios bendición y vida eterna, amados hermanos. Entonces, el congregarnos, ¿sí?, es una obediencia como el bautizarse. Yo me bautizo cuando yo quiero. Es una orden, es una obediencia. Si Cristo se bautizó, si Cristo iba a la sinagoga, habiendo sacerdote, Él iba, ¿quiénes somos nosotros para no congregarnos?
Entonces hoy, a través de la apostasía, hermanos, ¿verdad? Esa puerta del oriental en muchos está quemada, en otros está destruida, amados hermanos. Por eso que Dios tenga misericordia de todos nosotros, hermanos queridos. Tenemos que ser obedientes a la palabra, ser fiel. Si en lo poquito me eres fiel, si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, son momentos finales. Momentos finales. Tenemos que dejar la niñería. Hace poco pasó un caso acá, y yo lloraba acá adentro y decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor me dijo, niños espirituales. Hoy la iglesia está llena de niños espirituales. Hermanos, fue lo que me dijo el Señor. Porque no quieren comer vianda. Quieren siempre la lechita espiritual, la lechita espiritual, la lechita espiritual. Pero vos con la lechita no vas a crecer. Hay un tiempo de leche espiritual, pero después hay un tiempo de vianda. Y hoy la iglesia, hermano, no toda, por favor, quiere solamente la lechita espiritual. Que papá le dé la comida en la boca, ¿verdad? Hermanos queridos, pero hay momentos que tenés que volar como el águila. Hay momentos que tenés que volar. Cuando uno estudia sobre el águila, hermano, es lo que Dios hace con nosotros. El águila primero pone el nido bien alto, no lo pone en la tierra, lo pone bien alto. Y allí hace un tremendo nido, hermano, y en las orillas le pone todo espinas, para que los polluelos toquen las espinas y vuelvan para atrás. ¿Verdad? Una protección de Dios, ¿sí? Para que los polluelos no se caigan de ese lugar, esas alturas, hermano. Pero llega un momento que los polluelos se empiezan a molestar con las alas, unos con otros. Y el águila está viendo todo eso, ¿verdad? Entonces viene en el tiempo que tienen que aprender a volar y les rompe el nido, de un costado le rompe el nido y los polluelos miran y se asustan y vuelven para atrás. Y va el otro polluelo, mira, se asusta y vuelve para atrás. Hasta que el mismo águila las tira para afuera del nido. Y va tirando de a uno. Y el polluelo quiere volar y no puede y va como un avión sin piloto para abajo. Y el águila va, vuela por abajo de él y lo vuelve a subir en sus lomos y los pone en el nido. ¿Verdad? Pero ¿qué hacían, hermano, los polluelos? Los polluelos comían del pico y de las garras que traían los animales. Comían, estaban contando así dentro del nido. Pero crecían. Tenían que aprender a volar. Entonces el águila, hermano, los va tirando de a uno hasta que aprendan a volar. Y hoy Dios está haciendo eso con la mayoría del pueblo de Dios. Tienen que aprender a depender de Dios, hermano. ¿Verdad? Tienen que depender, tienen que comer sólido. La lechita espiritual basta un tiempo. Hay personas que tienen 40 años y cuando le hablas de viandas se asustan. Cuando Pablo dijo que tenemos que hablar con los misterios de Dios. Pero a muchos les asustan los misterios de Dios. A muchos les asusta hablar de la muerte. Hermanos, pero son temas que tenemos que tocarlos. Pero queremos lechita espiritual. A mí no me hablen de la muerte. A mí no me hablen de la muerte. Hermano. Partió ayer una hermana muy amada, una pastora de acá de La Paz, que con el padre trabajamos muchas veces juntos en el camino, ¿verdad? Y el saludo, hermano, de un cristiano no debe ser como yo veo que lo hacen. Que acompaña el sentimiento, no.
Si los brazos de Jesús ya la recibieron, ya llegó a donde tenemos que llegar. Hermano, que Dios tenga misericordia. Un día fuimos a predicar, hermanos, lejos de acá de Las Piedras, y cuando llegamos era una convención. Me tocaba predicar a mí. Y cuando voy, el pastor mal, amargado, la congregación toda amargada, porque había muerto una hermana preciosa del Señor. Y cuando el pastor me abraza y me dice, sí, Julio, digo, pastor, ¿para qué predicamos? Predicamos para la vida eterna. Esa hermana vivía conforme a la Escritura y ya la recibió el Señor. Para eso predicamos, hermano. Usted tiene que estar contento. Sí que va a haber una tristeza en nuestro corazón, claro que sí, porque amamos a los hermanos. Pero uno predica para la vida eterna. Y van partiendo los hermanos, y van partiendo. Y vos sabés que llegado el momento, o nos lleva al arrebatamiento, o nos lleva a la muerte. Pero vamos a estar juntos con ellos. Mi hermano, miren, prediqué sobre la muerte, y quedaron todos con un gozo y con una alegría, hermano. ¿Cómo nosotros vamos a decirle a un hermano, a un pastor, te acompaño el sentimiento? ¿De qué sentimiento? Si esto es por fe, que dice la palabra de Dios, que Dios ama la muerte de sus santos. Como Dios ama, y yo voy a estar llevando tristeza a aquel corazón que está dolorido, que está haciendo luto, porque hay un momento de luto, claro que sí. Hermanos queridos, tenemos que crecer, tenemos que comer vianda, amados hermanos. Algunos ponen una cinta negra ahí, como el mundo, cuando muere un hermano. Hermanos queridos, todavía los ojos están en la tierra. Todavía. Yo cuando veo un pastor que muere atrás de un púlpito, yo le digo al Señor, Señor, yo me gustaría morir así, predicando la palabra. Pero están los otros diciendo, no, fue castigo de Dios. ¿Qué castigo de Dios, hermano? Llegó la hora. Llegó la hora. Los brazos de Jesús están abiertos. Entonces, hermanos, esta puerta nos lleva a la consagración. Esta puerta nos lleva, como dice Joel, hermano, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Amados hermanos, esta puerta es una puerta de consagración. Es una puerta donde nosotros tenemos que... No me contestes, por favor. ¿Cuánto hace que no ayunás? ¿Cuánto hace que no ayunás? No, pero el ayuno es para el pastor, para el evangelista. ¿Quién te dijo? Somos todos hijos de Dios. ¿Cuánto hace que no ayunás? Y sabes que el ayuno es algo fundamental en el mundo espiritual, porque el ayuno te hace sensible a la voz del Espíritu Santo. Hermano, mis ovejitas oyen mi voz. Y nosotros hay un momento que tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero yo, si no hago ayuno, hermano, no soy sensible a la voz del Espíritu Santo. Dios te habla por misericordia, sí, pero quiere que te consagres. Él quiere hablarte más veces, quiere dirigirte, quiere que tú seas, sí, maniable a la voz de Él y a sus manos. Por eso esta puerta del oriental, hermano, es tan maravilloso, que muchos de nosotros, inclusive yo, cuando la leía, hermano, hay cosas que yo tengo que arreglar. Y ustedes tienen cosas que hay que arreglar. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos. Por eso les digo, tal vez mañana siga con esta puerta, porque hay mucho material en esta puerta. Hermanos, que Dios los bendiga, la paz de Dios con ustedes. Y bueno, oren por mí, para que Dios siempre me dé palabra y juntos podamos llegar a esa meta que se nos aproxima la venida de Cristo. Que Dios los bendiga.